En la dinámica de fluidos, el principio o teorema de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. El físico Daniel Bernoulli, que vivió entre 1700 y 1782, al estudiar el comportamiento de los líquidos, descubrió que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si su velocidad es alta, y por el contrario, es alta si su velocidad es baja. Imaginémonos, tenemos aquí un segmento de una tubería de diámetro variable, y imaginémonos que aquí, en donde la sección transversal de la tubería es grande, tenemos una velocidad del agua de 18 metros sobre segundo. Al reducirse el diámetro de la tubería, la velocidad aumenta hasta 40.5 metros sobre segundo. El teorema de Bernoulli nos dice que si la velocidad de un fluido es baja, entonces la presión del fluido es alta, y por el contrario, si la velocidad de un fluido es alta, su presión es baja. Recordarás, este instrumento es un atomizador de agua que si presionamos este gatillo va a suceder que el agua va a salir a través de esta valvulita en forma de pequeñas gotas de agua. Vamos a explicar cómo funciona un atomizador de agua. Imaginémonos, tenemos un vaso con agua, vamos a meter una pajilla y vamos a colocar otro trozo de otra pajilla en forma horizontal. Es de preferencia que estén formando un ángulo recto. Ahora, sabemos que la presión que está soportando este líquido, pues es en todas direcciones y es la misma, hacia arriba, hacia abajo, que generalmente es la presión atmosférica. ¿Qué va a suceder si nosotros soplamos fuertemente a través de la pajilla superior? Vamos a hacer que el aire que está aquí arriba de esta pajilla se ponga en movimiento, o sea, vamos a aumentar su velocidad y vamos a generar una presión baja. Al generar aquí una presión baja y la presión de abajo sigue siendo alta, esta presión alta va a obligar a que el fluido, que es el agua, suba por el popote, y al soplar fuertemente el agua se va a atomizar. Es a través del principio de Bernoulli que funcionan este tipo de dispositivos, como lo es el atomizador de agua. Otro ejemplo del teorema de Bernoulli lo tenemos en una chimenea. Aquí tenemos el hogar de la chimenea donde está ardiendo la leña. Este es el tiro de la chimenea, y en la parte superior de la chimenea tenemos una abertura por donde escapa el humo. Pero además esta abertura es muy importante porque, dado que se encuentra a gran altura, el aire ahí se mueve con cierta velocidad. Y sabemos que si la velocidad de un fluido aumenta, la presión baja. Entonces, en esta parte de la chimenea se produce una zona de presión baja. En la parte inferior de la chimenea, la presión que actúa es la presión atmosférica, que es mucho mayor que la presión generada en la parte superior. Por lo tanto, el humo va a ser empujado a través del tiro de la chimenea para obligarlo a salir por arriba. ¿Qué sucedería si estas dos presiones fueran iguales? Pues el humo saldría por el tiro de la chimenea, pero también saldría por dentro de la casa. Entonces es muy importante esta abertura, y entre más alto sea el tiro de la chimenea va a ser mejor, porque entre más altura la velocidad del viento es mayor. Otro ejemplo de donde vemos aplicado el teorema de Bernoulli es en los aviones. Imaginémonos que esta es el ala de un avión, la estamos viendo de perfil, y el avión está viajando en este sentido. El avión, al ir viajando, va cortando las capas de aire de tal manera que algunas capas se van por encima del ala del avión y otras van a viajar por abajo del ala del avión. Ahora, observamos que las partículas de aire van a recorrer mayor distancia por arriba del ala. Esto va a generar que el aire viaje con mayor velocidad por arriba del ala del avión que por debajo. Dado que aquí el aire viaja con mayor velocidad, se genera una presión pequeña. Pero
debido a que el aire por debajo del ala circula a menor velocidad, entonces se genera una zona de presión alta. Y esta diferencia de presiones es lo que hace que el avión se eleve, dado que la presión es mayor por debajo del ala que por arriba de la misma. La ecuación de Bernoulli cumple con el principio de la conservación de la energía para el flujo de fluidos en dos puntos diferentes de su trayectoria. Aquí tenemos la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la suma de las energías del fluido en el punto 1 de su trayectoria es igual a la suma de las energías en el punto 2 de su trayectoria. Aquí tenemos las presiones, son la energía de presión, densidad por gravedad por altura es la energía potencial del fluido y densidad por velocidad al cuadrado sobre 2 es la energía cinética del fluido. En esta ecuación, con la letra P mayúscula, vamos a simbolizar la presión absoluta del fluido, que en el sistema internacional se mide en pascales y en el sistema británico en libras sobre pulgada cuadrada. H es la altura en el punto 1 y en el punto 2, sistema internacional son metros, sistema británico son pies. Con V minúscula simbolizamos la velocidad del fluido, sistema internacional metros sobre segundo, sistema británico pies sobre segundo. Con la letra griega ρ representamos la densidad del fluido, sistema internacional kilogramos sobre metro cúbico, sistema británico slug sobre pie cúbico. Por último, G minúscula es la aceleración de la gravedad. Para el sistema internacional vamos a tomar el valor de 9.8 metros sobre segundos cuadrados y para el sistema británico de 32 pies sobre segundos cuadrados. Ahora vamos a ver las unidades. Por ejemplo, en el sistema internacional la presión se mide en pascales. Quiere decir que si yo hago el análisis dimensional de densidad por gravedad por altura, me deben de dar pascales, al igual que al multiplicar la densidad por la velocidad al cuadrado, también me tienen que dar pascales. Vamos entonces a hacer el análisis dimensional de este primer término, densidad por gravedad por altura. En el sistema internacional la densidad es en kilogramos sobre metro cúbico, la aceleración de la gravedad son metros sobre segundos cuadrados y la altura son los metros. Reacomodamos unidades y dejamos kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado aquí juntos en esta parte. Y estos metros cúbicos los vamos a pasar debajo de estos metros, quedando metros sobre metros cúbicos. Ahora, kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado son los newtons. Si aquí simplificamos, en el denominador nos quedan metros cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos? Newtons sobre metros cuadrados, que son las unidades del pascal. Vamos ahora con el siguiente término, densidad por velocidad sobre 2. Las unidades de densidad son kilogramos sobre metro cúbico y las unidades de velocidad son metros sobre segundo, pero hay que elevarlas al cuadrado. Elevando al cuadrado tenemos que son kilogramos sobre metros cúbicos por metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Vamos a descomponer los metros cuadrados en metros por metros y tenemos kilogramos sobre metro cúbico por metros sobre segundos al cuadrado por metros, que si ustedes se fijan, esto que está aquí es lo mismo que está aquí arriba, y ya demostramos que esto que está aquí arriba son newtons sobre metros cuadrados, y los newtons sobre metros cuadrados son los pascales. Primer problema. Un gran depósito de agua tiene un orificio como se muestra en la figura. La presión manométrica interna es de 960 kilopascales. ¿Con qué velocidad escapa el agua a través de la perforación? Entonces tenemos un gran depósito con agua y en esta parte del depósito se tiene una perforación y por allí se está escapando el agua. Se quiere saber con qué velocidad escapa el agua a través de este orificio. En este tipo de problemas, lo primero que debemos de hacer es elegir dos puntos en donde las condiciones del fluido sean diferentes. En este caso, si se puede elegir los dos puntos a la misma altura, sería lo mejor. No siempre se va a poder. Entonces vamos a elegir un punto 1 en la parte interna del tanque y el otro punto lo vamos a elegir aquí donde el agua se está escapando a través del orificio. Este sería el punto 2. Ahora, de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, vamos a ir obteniendo cada uno de los datos de esta ecuación. Primero que nada tenemos la presión absoluta dentro del tanque.
Este dato que nos dan es presión manométrica. Entonces, para obtener la presión absoluta, recuerda que le tenemos que sumar la presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta en el punto 1 son 960 kilopascales más la presión atmosférica, que son 101.3 kilopascales. Entonces, la presión absoluta en el punto 1 es de 1061.3 kilopascales. Ahora vamos con la presión en el punto 2. La presión en el punto 2 está exactamente donde se está escapando el agua. Aquí la única presión que afecta es la atmosférica, por lo tanto, la presión absoluta en el punto 2 son 101.3 kilopascales. Ahora vamos con la altura del punto 1 y la altura del punto 2. Las alturas se miden con respecto a un nivel de referencia que uno puede elegir. Por ejemplo, pudiera ser la base de este depósito. Pero en este caso estamos observando que la altura del punto 1 y la altura del punto 2 son iguales. Y si son iguales, entonces este término y este término son exactamente iguales. Si este término yo lo paso para acá, pasa restando. Por lo tanto, este término con este, por ser las alturas iguales, se cancela. Ahora vamos con la velocidad en el punto 1. Este no es una tubería, es un depósito donde el agua está en reposo. Por lo tanto, se considera que la velocidad en el punto 1 es igual a 0. Y si la velocidad en el punto es 0, 0 al cuadrado por la densidad entre 2, este término se hace 0. Y por último, la velocidad en el punto 2, eso es lo que nos están solicitando que calculemos. ¿Con qué velocidad se escapa el fluido a través de esta abertura? ¿Qué nos quedó de la ecuación de Bernoulli? Nos quedó que presión 1 es igual a presión 2 más densidad por velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2. ¿Qué vamos a despejar? Vamos a despejar velocidad 2, entonces vamos a invertir a esta igualdad, quedando de esta forma. Esta ecuación y la de abajo es exactamente la misma, nada más la invertimos. Lo que queremos despejar es velocidad 2, primero quitamos presión 2, esta pasa restando a la presión 1, y nos queda que densidad por velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2 es igual a la presión absoluta en el punto 1 menos la presión absoluta en el punto 2. Ahora, este 2 que divide pasa multiplicando al segundo miembro y la densidad que multiplica pasa dividiendo. Y entonces nos queda que velocidad 2 elevado al cuadrado es 2 por la presión 1 menos la presión 2 sobre la densidad. Por último, hay que quitar esta potencia, la pasamos como raíz cuadrada y ya tenemos nuestro despeje. La velocidad en el punto 2 es la raíz cuadrada del doble de la diferencia de las dos presiones entre la densidad del fluido. Vamos a sustituir entonces datos, nada más una cosa. Para la fórmula tenemos que sustituir estas dos presiones en pascales, no en kilopascales. El prefijo kilo significa 1000, entonces vamos a multiplicar estas dos cantidades por 1000 para que tengamos la presión en pascales. Entonces sustituimos datos y dice que es la raíz cuadrada de 2 por la presión 1, que son 1061.3 kilopascales. Al multiplicarlo por 1000 es 1.061.300 pascales, menos la presión en el punto 2, que son 101.3 kilopascales. Al multiplicarlo por 1000 queda 101.300 pascales, y esto lo dividimos entre la densidad del fluido, que es agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Al hacer todas estas operaciones, obtenemos que la velocidad con la que se está escapando el agua a través de este orificio es de 43.81 metros sobre segundo. Te platico cómo lo debes hacer en la calculadora. Primero restas 1.061.300 menos 101.300, pones igual, multiplicas por 2, divides entre 1000, nuevamente pones igual y sacas la raíz cuadrada. Y obtienes que esta es la velocidad con la que se escapa. Vamos a hacer el análisis dimensional de las unidades. Pascales menos pascales nos da pascales. Y en la parte inferior tenemos kilogramos sobre metros cúbicos. Y esto está dentro de una raíz cuadrada. Los pascales son newtons sobre metros cuadrados. Abajo tenemos kilogramos sobre metros cúbicos.
Estos metros cuadrados con estos metros cúbicos se simplifican, ya que estos metros son medios y estos son extremos. Al simplificar, estos metros cuadrados se eliminan totalmente y nos quedan metros aquí abajo. Entonces nos queda newton sobre kilogramos sobre metros. Ya los metros cuadrados se eliminaron y nos queda de esta manera. Ahora, las unidades del newton son kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Abajo nos quedó kilogramos sobre metros. Estos kilogramos son extremos, estos kilogramos son medios, se cancelan y estos metros con estos metros son extremos, se multiplican y nos quedan metros cuadrados sobre segundos cuadrados, pero hay que extraer todavía la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de metros cuadrados sobre segundos cuadrados son metros sobre segundos, que son las unidades de velocidad. Y con esto tenemos entonces que la velocidad con la que escapa el fluido a través de este orificio son 43.81 metros sobre segundo. Siguiente problema. En el tubo de la figura, el diámetro mayor es de 5 centímetros en esta parte de la tubería y el menor es de 2.5 centímetros en esta parte. Si fluye agua con una velocidad de 5 metros sobre segundo en la sección de mayor diámetro, con una presión absoluta de 250 kilopascales, ¿cuál será la velocidad y la presión en la sección de menor diámetro? Vamos entonces a obtener los datos. Primero que nada, recordemos que debemos elegir dos puntos donde las condiciones del fluido sean diferentes. Entonces, vamos a elegir el punto 1 en esta sección de la tubería donde el diámetro es mayor y el punto 2 lo vamos a elegir en la sección de la tubería donde el diámetro es menor. Ahora, el primer dato que tenemos es que el diámetro de la sección donde está el punto 1 es de 5 centímetros y el diámetro en la sección del punto 2 es de 2.5 centímetros. Además sabemos que el agua viaja con una velocidad de 5 metros sobre segundo en el punto 1 y también sabemos que ahí la presión absoluta es de 250 kilopascales. Queremos saber con qué velocidad viaja el fluido en el punto 2 y cuál es su presión. Bueno, tenemos también que la altura del punto 1 y la altura del punto 2 son iguales independientemente del nivel de referencia que nosotros elijamos. La altura del punto 1 y la altura del punto 2 son iguales. Y si son iguales, este término y este otro término se cancelan. Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos todos los datos. Aquí el agua, si está fluyendo, lleva velocidad en el punto 1 y lleva velocidad en el punto 2. Lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad del fluido en el punto 2 con la ecuación de continuidad. Velocidad 1 por diámetro 1 al cuadrado es igual a velocidad 2 por diámetro 2 al cuadrado. Vamos a despejar velocidad 2, entonces invertimos la igualdad. Y aquí el diámetro 2 elevado al cuadrado pasa dividiendo al segundo miembro. Nos queda que la velocidad en el punto 2 es la velocidad en el punto 1 por el diámetro en el punto 1 elevado al cuadrado sobre el diámetro en el punto 2 elevado al cuadrado. Sustituimos los datos que tenemos y entonces la velocidad en el punto 1 son 5 metros sobre segundo por el diámetro en el punto 1 que son 5 centímetros y lo elevamos al cuadrado entre el diámetro 2 que son 2.5 centímetros y lo elevamos al cuadrado. Haciendo operaciones 5 por 5 al cuadrado entre 2.5 al cuadrado, se cancelan los centímetros y nos quedan 20 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con la que el líquido está fluyendo en la sección de menor diámetro. Como vemos, la velocidad aumenta porque disminuye el diámetro. Ahora, para la presión en el punto 2, vamos a ver qué nos quedó de la ecuación de Bernoulli. Nos quedó que presión 1 más densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 es igual a la presión 2 más densidad por velocidad 2 elevado al cuadrado. Como lo que voy a despejar es presión 2, invierto la igualdad. Esta que tengo aquí es exactamente la misma que está arriba, nada más se invirtió la igualdad. Y en este caso lo único que tenemos que hacer es pasar todo este término que está positivo, lo pasamos negativo al segundo miembro. Entonces,
La presión 2 es igual a presión 1 más densidad por velocidad 1 elevado al cuadrado, y este que estaba sumando pasa restando. Densidad por velocidad 2 elevados al cuadrado. Vamos a sustituir datos. Entonces, la presión 2 es igual a la presión absoluta 1, que son 250 kilopascales, lo multiplicamos por 1000 para que sean pascales, y son 250.000 pascales. Vamos a sustituir lo del segundo término, que sería densidad del fluido, que es agua, son 1000 kilogramos por metro cúbico, por la velocidad en el punto 1, que es de 5 metros sobre segundos elevados al cuadrado sobre 2, menos la densidad del fluido nuevamente, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad en el punto 2, que son 20 metros sobre segundos elevados al cuadrado sobre 2. Haciendo operaciones tenemos entonces que la presión en el punto 2 son 250.000 pascales, más al hacer la operación de 1000 por 5 al cuadrado entre 2, tenemos 12.500 pascales, menos 1000 por 20 al cuadrado sobre 2 son 200.000 pascales. Haciendo esta operación obtenemos que la presión en el punto 2 es de 62.500 pascales. Aquí cabe hacer una observación. ¿Qué dice el teorema de Bernoulli? Que si la velocidad es alta, la presión es baja. Vean, aquí tenía una velocidad de 5 metros sobre segundo y teníamos una presión de 250.000 pascales. La velocidad aumentó a 20 metros sobre segundo y la presión bajó a 62.500 pascales. Último problema. El diámetro en la parte inferior de la tubería mostrada en la figura es de 5 centímetros en esta sección, y en la parte superior, en esta, es de 15 centímetros. Desde la parte inferior del tubo fluye gasolina a razón de 28 litros por segundo. Si la presión absoluta en esta sección es de 375 kilopascales, calcular la presión en la parte superior. Bueno, primero que nada vamos a elegir dos puntos en donde las condiciones del fluido sean diferentes. Un punto 1 lo vamos a elegir aquí en la parte inferior de la tubería, donde tenemos un diámetro pequeño, y un punto 2 en la parte superior de la tubería, donde el diámetro es mayor. Ahora sí vamos a obtener cada uno de los datos. Primero nos dice que en la parte inferior de la tubería el diámetro es de 5 centímetros, o sea que el diámetro en el punto 1 es igual a 5 centímetros. Y dice que en la parte superior del tubo el diámetro es de 15 centímetros, o sea que el diámetro en el punto 2 son 15 centímetros. Dice que desde la parte inferior de la tubería fluye gasolina a razón de 28 litros sobre segundo. Volumen sobre tiempo, eso es gasto, o sea que el gasto es de 28 litros sobre segundo. Hay que recordar que el gasto en una tubería es el mismo en cualquiera de sus partes. Es el mismo gasto en el punto 1 que en el punto 2. Si la presión absoluta en esta sección, o sea, en el punto 1, es de 375 kilopascales, calcular la presión en la parte superior, o sea, la presión en el punto 2. Ahora vamos con las alturas. Recuerden que les dije que las alturas se toman a partir de un nivel de referencia que nosotros elijamos. Yo voy a elegir como nivel de referencia esta línea punteada de color amarillo. A partir de aquí voy a medir las alturas. Entonces la altura del punto 1 va a ser 0 y la altura del punto 2 va a ser 1.2 metros. Bueno, ahora sí nos falta calcular la velocidad en el punto 1 y en el punto 2. Para eso vamos a utilizar la ecuación de gasto, que nos dice que gasto es velocidad por área. De aquí despejamos velocidad, el área pasa dividiendo al gasto, entonces velocidad es gasto sobre área. Y vamos a convertir el gasto que está en litros sobre segundo a metros cúbicos sobre segundo, que son las unidades del sistema internacional. Recordemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces acomodamos nuestro factor de conversión litros abajo para poder cancelar con litros arriba. Y decimos 28 por 1 entre 1000
es 0.028 metros cúbicos sobre segundo. Ya tenemos el gasto en unidades del sistema internacional y vamos a calcular el área. Área es igual a pi por radio al cuadrado. El radio en el punto 1 es la mitad del diámetro, que serían 2.5 centímetros. Un metro es igual a 100 centímetros, dividimos entre 100 y entonces el radio en el punto 1 son 0.025 metros. El radio en el punto 2 es la mitad de 15 centímetros, que son 7.5 centímetros. Dividimos entre 100 y entonces el radio en el punto 2 son 0.075 metros. Ya que tenemos los radios, vamos a calcular el área en el punto 1, es pi por el radio 1 elevado al cuadrado, que es 0.025 metros. Y haciendo esta operación obtenemos que el área en el punto 1 es de 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Vamos ahora a calcular el área en el punto 2, es pi por radio 2 al cuadrado. El radio 2 es 0.075 metros elevados al cuadrado por pi. Obtenemos un área en el punto 2 de 0.01767 metros cuadrados. Ahora sí ya estamos en posibilidad de calcular las velocidades, gasto sobre área. Entonces, la velocidad en el punto 1 es el gasto, que es 0.028 metros cúbicos sobre segundos, entre el área en el punto 1, que es 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Estos metros cúbicos son extremos, estos son medios. Podemos simplificar y estos metros cuadrados se van con 2 de arriba y nos quedan metros sobre segundos. Al dividir 0.028 entre 1.96 por 10 a la menos 3, obtenemos que la velocidad en el punto 1 es de 14.28 metros sobre segundo. Vamos por la velocidad en el punto 2, es gasto sobre área 2. El gasto es el mismo, 0.028 metros cúbicos sobre segundo, entre el área del punto 2, que es 0.01767 metros cuadrados. Nuevamente cancelamos metros cuadrados con los metros cúbicos de arriba, nos quedan metros sobre segundos. 0.028 entre 0.01767, obtenemos una velocidad en el punto 2 de 1.58 metros sobre segundo. Ya tenemos entonces los datos suficientes para poder hallar la presión en la parte superior de la tubería, o sea, la presión en el punto 2. En la ecuación de Bernoulli, el único término que se va a eliminar es este, dado que la altura del punto 1 es igual a 0, entonces este término se hace 0. Nos queda entonces de la ecuación de Bernoulli presión 1 más densidad por velocidad 1 elevado al cuadrado es igual a presión 2 más densidad por gravedad por altura 2 más la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2. ¿Qué vamos a despejar de aquí? La presión 2. Entonces vamos a escribir esta igualdad, pero vamos a invertirlos. Este lo vamos a poner como primer miembro y este como segundo miembro. Una vez invertida la igualdad, entonces vamos a despejar presión 2. Este término, densidad por gravedad por altura 2, pasa restando al segundo miembro, al igual que este término, densidad por velocidad 2 elevado al cuadrado, también pasa restando al segundo miembro. De tal forma que la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1 más la densidad del fluido por la velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado sobre 2 menos este término que es densidad por gravedad por altura 2 menos este otro término que es densidad por velocidad 2 elevados al cuadrado sobre 2. Entonces vamos a sustituir datos. Tenemos que la presión en el punto 1 son 375 kilopascales, multiplicamos por 1000, son 375.000 pascales. Más, vamos a sustituir en este término los datos, que sería la densidad del fluido, que es gasolina, y la densidad de la gasolina son 680 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad en el punto 1 que calculamos 14.28 metros sobre segundos elevados al cuadrado sobre 2.
menos, ahora vamos a sustituir en este término la densidad del fluido, que son 680 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura del punto 2, que es 1.2 metros. Seguimos y vamos a sustituir ahora nuestros datos en el último término, que es menos la densidad del fluido, que es gasolina, 680 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad en el punto 2, que es 1.58 metros sobre segundos elevados al cuadrado sobre 2. Haciendo operaciones tenemos lo siguiente, son 375.000 pascales más 680 por 14.28 al cuadrado sobre 2, tenemos que son 69.332.25 pascales, menos 680 por 9.8 por 1.2 son 7.996.8 pascales, menos 680 por 1.58 al cuadrado entre 2, tenemos una presión en este término de 848.77 pascales. Haciendo esta suma algebraica, obtenemos que la presión en el punto 2 es de 435.486.78 pascales. Es importante ver aquí que efectivamente que si la velocidad de un fluido disminuye, entonces su presión aumenta. Aumentó de 375.000 pascales a 435.486 pascales. Espero que el contenido de este video te sea de mucha utilidad. No olvides regalarme un me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal.